Muy buenas tardes, mis estimados hermanos en Cristo. Les saluda el pastor Percy J. Riley desde la ciudad de Los Ángeles, California. Y hoy estaremos hablando con mi estimado amigo, el apologista Mohamed Qurani, y le voy a dar un tiempito para que él se presenta y nos diga quién es. Hermano. Muchas gracias, pastor. Pasa a ti, pasa a todos los que nos escuchan. Saludos desde la Ciudad de México. Mi nombre es Mohamed Qurani, musulmán, apologista y investigador. Y como árabe musulmán, pues también me gusta mucho estudiar historia, investigar sobre otras religiones. He estado aquí con ustedes hace como 2 semanas en un debate con un pastor protestante. El día de hoy no va a ser debate, vamos a estar en un ambiente muy amigable, un ambiente de diálogo. Vamos a hablar de historia, de política, de muchas cosas, y espero que este video sea de gran beneficio. Muchas gracias, pastor, por invitarme. Sí, gracias. Este es un video sobre la serie que he comenzado ya la semana pasada. Bueno, esta semana, sobre el tema, el fanatismo religioso que existe dentro de la iglesia evangélica hacia el Estado de Israel. Lo he titulado de esa manera porque en sí encierra un gran fanatismo al pueblo, dentro del pueblo evangélico, por un país, por un estado. Es como que si hubiera un musulmán que se fanatizara tanto por Israel que menospreciara al profeta Mahoma. La verdad, no creo yo que sea muy inteligente de su parte, y lo digo también por los evangélicos, que fanaticen tanto a Israel de tal manera que hay evangélicos que menosprecian a Jesucristo, que menosprecian a nuestro Señor Jesucristo de tal manera que algunos dicen que no hay necesidad, fíjese bien, no hay necesidad que el pueblo de Israel reconozca a Jesús como el Mesías, porque ellos están dentro de otro pacto. Al decir eso, están menospreciando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, es la misma historia como que si un musulmán menospreciara al profeta Mahoma, y pusiera en su lugar a otra persona o a un país. La verdad, no merecería ser musulmán. Y es lo que yo pienso sobre los evangélicos. Todo evangélico que ponga a Israel primero que Jesucristo no merece llamarse cristiano, merece llamarse traidor. ¿Sí? Entonces, pues le voy a ceder el lugar a mi estimado hermano para que nos hable sobre el aspecto discriminatorio, podríamos decir, o que nos hable sobre lo que él ha visto como musulmán sobre el fanatismo evangélico por el pueblo de Israel. Mi estimado. Muchas gracias, pastor. Un gran tema, la verdad. Es la primera vez que hablo en público sobre este tema. Me parece un tema muy, muy importante. No solo, sinceramente, no solo del lado religioso, pero para mí del lado político, del lado de agendas políticas en todo el mundo. La teoría de conspiración, y van a entrar muchas cosas muy interesantes el día de hoy. Voy a iniciar platicando de cómo inició la historia para mí, y luego voy a empezar a contar cómo empezó la historia para el cristianismo reformista o el protestantismo. Hace como 6 años, pastor, o 5 años, o tal vez un poquito menos, un día estuve en una plática, esa es la primera vez que digo esto en público, estuve en una plática con mi suegro. Mi suegro es una persona protestante, y la plática empezó así. Me dijo, Mohamed, tú eres musulmán y árabe, ¿verdad? Y yo dije, sí. Y me dijo, claro que sí odias mucho a Israel. Y yo, ¿a qué te refieres? ¿Religiosamente o políticamente? Porque Egipto, de donde vengo, y Israel son países vecinos y hay muchos problemas políticos. Entonces yo le digo, ¿en qué concepto? ¿En qué aspecto? Me digo,
es que ustedes porque vienen de Ismael y los israelitas vienen de Isaac, ustedes se odian mucho entre ustedes. Y yo le digo, pues no, Israel, tuvimos o ha pasado algunas guerras entre Egipto y Israel por la cercanía política. Y con el tiempo, pues políticamente hay problemas. Pero ¿quién es Israel, pastor? Pues Israel es el profeta Jacob, que también está mencionado en nuestro libro sagrado. Entonces, la palabra Israel, el profeta Jacob, obviamente nosotros no lo odiamos. Entonces, no podemos odiar a Israel ni a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel, ¿quién son? Estamos hablando de Moisés, de José, de nuestros profetas. Juan el Bautista, Zacarías, que son profetas también que nosotros creemos. Y empezó a decir, es que Ismael es el hijo de la sierva, entonces ustedes odian y un día van a tener una guerra y Israel va a ganar y va a acabar con todos los árabes y con todos los musulmanes. Yo como, tranquilo, ¿qué está pasando aquí? Pues al final, pues los árabes son también pueblo bendecido de Dios, porque Dios le dijo a Ismael, pues también bendeciré a tu descendencia, que sea gente del pacto o no, pues también gente de descendencia de Abraham. Entonces, ¿por qué quieres que se eliminan o se desaparecen o que pasa algo muy feo, no? Como una guerra. Entonces, yo después me puse a estudiar, pastor, y empecé a estudiar más sobre la idea del Armagedón, la guerra apocalíptica en el fin del mundo, que cuando ya Israel... Y ahí empieza la historia para mí. Entonces, eso fue el primer encuentro con un protestante que defiende mucho a Israel, o sea, defiende mucho a Israel como si se fuera gente, ¿qué te digo? Como que no son humanos, como que son dioses, viven aquí con nosotros en la tierra. Cada acción que hacen, cada idioma, cada palabra, los toman como algo sagrado, como que son personas sagradas caminando entre nosotros. Me puse a estudiar muchísimo para saber de dónde viene toda la idea. Y pues ahí ya empieza nuestra presentación el día de hoy. Espero que no sea aburrida porque vamos a hablar mucho de historia. Espero que haya participación porque yo voy a tomar todo del lado político histórico. No me voy a meter nada en la religión. La idea del sionismo viene de la palabra Sion o Tzayon en hebreo. La palabra Tzayon significa hogar. Algunos la traducen como Jerusalén. Pero el concepto de Zion o Sion o Tzayon en hebreo viene del hogar, el hogar nacional del pueblo de Dios. Entonces, esa es la idea del Sion. Está en la Biblia, está en muchos lugares en la Biblia, en Samuel, muchos lugares, la palabra Sion. Sin embargo, la palabra ahorita empezó a tomar otra dirección, porque hubo un movimiento. Obviamente el pastor ya sabe, y vamos a platicar más sobre esto, hace más o menos 150, 200 años, que se llamaban sionistas. Y su objetivo principal era regresar los judíos a su pueblo nacional de Sion, o regresar a Sion otra vez, que es el pueblo nacional. Los católicos ahí pues están un poco desacuerdo con esto porque dicen que los judíos perdieron este derecho desde que mataron a Jesús, porque ahí sí fue la traición de los judíos, perdieron el pacto y así, entonces ya no le debemos nada. Entonces de ahí viene el protestantismo, que está fuertemente al lado del sionismo, y los católicos que dicen no hay un pueblo preferido para Dios, todos somos iguales, y yo como musulmán pues diría también lo mismo, todos somos iguales, no hay un pueblo preferido de Dios. Entonces, esa es la palabra sionismo o sionistas, para que cuando la escuchen viene de la palabra Sion. Ahora, ¿hay algunas referencias que ellos usan en la Biblia? Claro que sí. Vamos a empezar con la Biblia y vamos a ver cómo cambiaron ellos estos conceptos. Yo no estoy contra nadie, estamos hablando de hechos históricos, cosas que realmente pasaron. Yo no soy contra nadie el día de hoy. Hoy vengo de historiador, no vengo de musulmán. En el Antiguo Testamento, como saben ustedes, el profeta Abraham, Dios le dijo, toda esta tierra que ves, te la voy a dar. Donde viven los canaanitas, donde viven los hogaritas, toda esta tierra va a ser tuya. Si alguien ve el mapa, estamos hablando de la expansión gigante de la tierra que actualmente es tierra árabe. Estamos hablando de Arabia Saudita, el norte de Jordania, Irak,
el sur, ya empezando en Yemen, una tierra muy grande que Dios le promete a la descendencia de Abraham. La palabra descendencia nosotros decimos pues a ambos, a Abraham a Isaac y Ismael. Y de ahí agarran la palabra que esta tierra es nuestra porque Dios nos promete esta tierra. Entonces un día tenemos que regresar ahí porque Dios nos prometió esta tierra. Esto viene en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay una idea más o menos que usó Martín Lutero. El contexto famoso cuando una mujer llegó a Jesús y era una mujer canaanita. Y la historia que ustedes saben cuando dijo que nosotros no damos comida a los perros o así. Martín Lutero agarró exactamente este versículo y empezó a hacer un libro gigante, un libro famoso, no sé si lo conocen, se llama Jesús nació judío. Y empezó a decir que todos somos perros. El único pueblo que merece la dignidad, el honor y así son el pueblo de Israel. Después, un poquito después, cambió toda la idea y hizo otro libro, se llaman Las mentiras de los judíos, pero vamos poco a poco en la historia y vamos a los detalles. Entonces, de ahí vienen las referencias que ellos usan en el Antiguo y el Nuevo Testamento de manera incorrecta. Vamos a empezar entonces ahora con el inicio histórico-teológico que empieza con San Agustín. San Agustín pues vino y dijo, sí, esta tierra es de Israel y el apocalipsis o el fin del mundo va a pasar cuando Israel pues regresa a su pueblo y ya viene la segunda llegada de Jesús. Esto es el inicio de San Agustín. Sin embargo, que San Agustín no dijo nada sobre el derecho político en la tierra. Estaba hablando de el fin del mundo, cómo va a pasar. Los judíos o los israelitas van a tener su estado y ahí empieza el apocalipsis, la segunda llegada de Jesús. La paz sea con él. ¿Qué dicen los judíos, pastor? Los judíos están esperando su Mesías. Como dijo usted, ellos no aceptan a Jesús como Mesías. Nosotros los musulmanes, para nosotros Jesús, la paz sea con él, sí es el Mesías. Ellos todavía están esperando su Mesías. Y ellos dicen, no podemos tener Estado, no podemos tener tierra, no podemos tener país hasta que venga nuestro Mesías. Entonces, ojo, los judíos no están de acuerdo con la idea del sionismo cristiano. ¿Por qué? Porque según el Antiguo Testamento, según los judíos, el Tanaj, el Torá, dice que ellos no van a tener pueblo, no van a tener su estado hasta que venga su líder, su Mesías, para que los guíe y entren y tengan su guerra y que ganen y que Dios gobierna en la tierra con su rey de reyes, el cual es el Mesías, que ellos siguen esperando. Entonces, si preguntamos a un judío, oye, ¿tú qué opinas del sionismo? Te va a decir, esto no fue nuestra idea, esto no fue nuestro objetivo. Todavía nuestro Mesías no vino para que tengamos nuestro pueblo. Entonces, esta idea, pastor, no viene de los judíos, viene de los protestantes, viene de la Reforma con Martín Lutero, y ya empieza la historia a partir de Martín Lutero. Aquí tengo una presentación muy grande. Vamos a tener todo el hecho histórico poco a poco. ¿En qué afectó el fanatismo? Les voy a dar dichos de personas muy famosos, incluso presidentes de Estados Unidos, sobre el sionismo, sobre el pueblo de Israel, cómo lo adoran, cómo lo idolatran. Y se va a sorprender con algunos dichos que vamos a ver hoy, cómo afectó este fanatismo al mundo árabe, cómo afectó este fanatismo a Europa, al Vaticano, a Estados Unidos. Vamos a hablar de muchas cosas el día de hoy, pero no quiero tener el micrófono solo. Adelante, pastor. Muchas gracias, mi estimado amigo Mohamed. Es muy interesante lo que dices. Entonces quiere decir que aún dentro del pueblo judío no están de acuerdo con el movimiento sionista en cuanto al Estado de Israel. O sea, no se distancian, entonces podríamos decir de eso. Es muy Claro, porque según sus profecías no pueden tener el pueblo, no pueden tener el poder de nuevo hasta que venga el Mesías. Entonces todavía no hay Mesías, según ellos. Entonces, ¿cómo puedes tener tu pueblo? Interesante. Híjole, duro golpe para ciertos evangélicos que conozco yo, ¿no? Están bien enamorados de Israel y
No en sí, fíjate, lo curioso con muchos mesiánicos es que están tan fanatizados por el Estado de Israel que no conocen ni practican realmente lo que es el judaísmo. Yo he hablado con judíos porque tengo trato con judíos, y yo les he platicado a ellos del fanatismo que hay en ciertos latinoamericanos que se visten como rabinos. Hay mujeres que se ponen el talit y el kipá. Perdón que me dé risa. Es la misma reacción de algunos judíos con quienes he platicado y les enseño esas fotos, y se ríen. Se ríen, pero yo sé que se ríen, pero en realidad dentro de sí mismos quisieran decirme muchas cosas, pero no me las dicen por respeto, ¿sí? Pero ¿por qué hago esto? Para ver qué realmente piensan ellos, y lo que ellos piensan es que ellos no guardan bien la ley. Se dicen judíos que practican el judaísmo, pero no guardan bien los 613 mandamientos de la ley de Moisés. Muchos de ellos no apedrean a los que adulteran. Y la ley requiere que esa persona que adultera sea apedreada. Y es interesante. Otra cosa que me interesó mucho lo que dijiste, pero otra cosa que me interesó también fue el hecho de que ustedes sí reconocen a Jesús como el Mesías judío. Bueno, ahora que te tengo aquí, déjame aprovechar algo. Yo platiqué con un musulmán hace tiempo atrás y él me empezó a platicar y me dijo, ¿por qué ustedes los cristianos están tan divididos? Pero lo que me interesó a mí fue cuando yo le dije a él, o le pregunté quién era Jesús para ellos en la Biblia, en el Corán. Y lo que este musulmán me dijo, por cierto, se llama igual que tú, se llama Mohammed. Me dijo, nosotros los musulmanes en el Corán mencionamos más a Jesús que al propio profeta. Y mi pregunta ¿es eso cierto? Sí, claro. Un musulmán no puede, bajo ninguna circunstancia, hablar mal. De hecho, ese es el problema, pastor, cuando a veces tenemos diálogos con nuestros amigos católicos o protestantes. El debate se hace emocionante y queremos atacar y defender, pero no podemos hablar mal de Jesús porque es nuestro profeta, mensajero, Mesías. Está mencionado 25 veces en el Corán. El profeta está mencionado solamente 5 veces en el Corán. Entonces, el Corán, un pilar de la fe que creemos en todos los profetas mensajeros de Dios sin ninguna diferencia. Entonces, un musulmán no puede hablar mal de Jesús, insultarlo. Este hombre tiene un gran importancia para nosotros, gran honor para nosotros. Lo amamos muchísimo. Es el Mesías. Como dice usted, es mencionado hasta más que el profeta en el libro sagrado. Muy interesante. Bueno, pues dejo que sigas con tu disertación, que es muy interesante. Y si hay alguna pregunta, por favor, háganla. No se cohíban. Muy bien. Muy bien. ¿Me puedes parar cuando quiera, pastor, para alguna pregunta o alguna explicación extra? Entonces, vamos a regresar un poco de la historia. Ya regresamos hasta Abraham, vimos cómo empezó el pacto y así. La Iglesia Católica dice que no, el pacto se rompió a partir de que mataron a Jesús. Nosotros, hijos de Ismael, decimos el pacto se rompió a partir de que ellos se alejaron del pacto mismo, que era la circuncisión, como dijo el pastor, se alejaron de los mandamientos, se alejaron de muchas cosas, por eso el pacto se rompió. Y cuando el pacto se rompe, pues también pierdes la tierra, porque Dios te promete la tierra si mantienes el pacto. Esto ya es en el Antiguo Testamento. Vamos a ir ya mucho más adelante, al año más o menos, el año 1000. Estamos hablando más o menos de la época de las cruzadas. Una época un poco difícil en la historia. Hubo cruzadas por todos los objetivos que hay.
Hubo cruzadas porque el mundo quiso expandir, a ir a más lados. A veces usaron la religión como bandera y a veces no, pero básicamente Jerusalén o Sion en aquel tiempo era propiedad de los musulmanes. Entonces se juntaron todos los reyes para hacer la primera cruzada y la segunda y la tercera hacia el mundo islámico o hacia Israel, el que era Jerusalén. En aquel tiempo, pastor, los judíos vivían en el mundo islámico. Muchos piensan que los judíos solamente son los que están en Europa. No, hay muchos tipos de judíos. Unos que estaban en Alejandría, en Egipto. Ellos son los rabinos, de hecho, los que hicieron, por ejemplo, la Septuaginta. Alejandría en Egipto, en mi querido país, ha sido un centro para millones de judíos. El mundo islámico en aquel tiempo de las cruzadas mantuvo o tuvo muchos judíos viviendo dentro del mundo islámico. ¿Qué es lo que pasó en esta temporada un poquito oscura? En las cruzadas se atacaron a los dos, a los musulmanes y a los judíos. Obviamente sí hubo muchas guerras y así. Y hasta el tiempo que España obviamente también estuvo como una tierra musulmana por 700 años o 800 años, hasta que se cayó en el año 1492. Anoten esta fecha. 1492 es cuando España ya no es un lugar musulmán. Andalucía, Granada, ya no es un lugar musulmán. ¿Qué pasa ahí, pastor? Pues ya empieza la famosa, bueno, a partir de esto ya más adelante empieza la Inquisición. Los judíos ahorita están en peligro. Los musulmanes también están en peligro, pero no es nuestro punto. ¿Dónde fueron estos judíos que estaban corriendo de la Inquisición? Fueron a Europa del Oeste, donde estamos hablando más o menos de Inglaterra, Britania, el centro y el nacimiento del protestantismo, y vamos a hablar un poco más adelante con eso. Ahora los judíos están de minoría, son muy débiles. ¿Cómo podemos llegar otra vez a tener el poder? Los musulmanes ya dejaron toda Europa y fueron al norte de África, Egipto, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, pero los judíos están perdidos en Europa. Ahorita la iglesia los quiere matar a todos. Entonces empezaron a correr hacia el oeste de Europa. Unos años después empieza la famosa Reforma. Martín Lutero. Martín Lutero, muchos no saben, fue muy influenciado por la idea del sionismo. Todavía el sionismo no nace, pero el concepto sí existe. Fue muy influenciado por la idea del sionismo. El pueblo de Dios son los judíos. Ellos tienen que regresar a su tierra. Ellos son los elegidos de Dios. Dios los ama. Dios. Hasta en un libro, pastor, y ustedes lo pueden buscar, en el libro famoso de Martín Lutero, su nombre o cuyo nombre es Jesús nació judío. Voy a citar exactamente lo que dijo Martín Lutero. Es muy difícil encontrar este libro hoy, muy difícil encontrarlo en Google, pero si lo encuentran van a encontrar estas frases. Voy a citar la frase. El Espíritu Santo reveló todos los libros de la Biblia a través de los judíos, solamente los judíos. Los judíos son los hijos de Dios y nosotros somos los invitados extraños. Tenemos que ser satisfechos, obedientes, como perros que comen de lo que cae de la mesa, como la mujer canaanita. Esto lo encuentran en Martín Lutero. La palabra aparece en alemán, pero el libro es Jesús nació judío, en el volumen 29, página 746. Poco después, Martín Lutero empezó a tratar más con judíos, después de ser muy influenciado, y hasta hizo un libro nuevo y lo llamó Las mentiras de los judíos, porque él ya vio que hay varios tipos de judíos. Hay gente, como dijo usted, se llaman judíos, pero no son judíos. A ver, algo que no entendimos o no entienden aquí en el mundo latino, con todo respeto. El judaísmo no es una religión
de misiones. O sea, yo no puedo andar en la calle y decir, pastor, ¿no quieres ser judío? Ven, te bautizo o te platico y vas a ser judío. Los musulmanes sí somos una religión de misiones. El catolicismo tal vez, el protestantismo tal vez, testigo de Jehová. El judaísmo es una religión de raza. Vienen de una raza pura. Uno es descendiente de otro y de otro. Y si no vienes de esta descendencia, eres un gentil. Entonces, no eres judío, como dijo el pastor y nos hizo reír. A ver, un segundo. Se apagó mi cámara, ya. Entonces, no cualquier persona solo se puede vestir de judío y anda aprendiendo unas palabras y dice, pues yo ya soy judío. No es tan fácil. No vienes de la raza, entonces no eres judío. Entonces, ahí sí empieza la confusión aquí en el mundo latino. Y esta confusión, pastor, empieza de Martín Lutero también. Porque ¿Me permites preguntarte algo? Claro. Mira, es interesante lo que dices, que no todo el que dice ser judío es judío, sino que el que viene de raza. Hay un versículo bíblico que dice que nosotros, la iglesia, somos el Israel espiritual. Entonces, yo le he hecho ese cuestionamiento a muchos mesiánicos y a muchos evangélicos que yo les digo, ustedes no son judíos, no pertenecen a la nación de Israel. Porque para poder ser judíos, la única que los puede hacer judíos es una mujer. La que nazca de una mujer es judío, así es como el judaísmo nace, se hace pues. Entonces ellos me contestan, sí, pero la Biblia dice que somos el Israel espiritual. Nosotros somos los israelitas espirituales. ¿Qué le contestarías tú a un evangélico que te dice eso? Pues no, yo diría que no tienes que ser o vestirte de una manera para tener la salvación de Dios. No tienes que imitar a personas que viven en una circunstancia cultural, en un lugar geográfico, en el Medio Oriente para que tengas una salvación. Como dijiste, pastor, al inicio, pues tienes mandamientos que seguir, pero a veces hay un poquito de hipocresía. Yo voy a ser judío porque me he visto como judío, pero ¿por qué no aplicas los mandamientos que están ahí? Entonces, que lo tomen con más seriedad. El abrazar una religión o imitar una nación, un pueblito, no te da una salvación para nada. Entonces, y eso es lo que yo diría directamente. No es de vestirte, no es de así. Tienes mandamientos, pero ellos viven en una circunstancia, en un lugar geográfico, en una situación completamente diferente. Sí, muy bien dicho, es cierto. Lamentablemente, muchos evangélicos, al tener un vacío cultural e histórico, estoy hablando de un vacío de 1500 años, ¿sí? Porque no hay que mentir, el protestantismo nació en 1517. Estoy hablando de las iglesias históricas. Ahora, si hablamos de los pentecostales y neopentecostales, que es de donde sale el mesianismo latinoamericano, el pentecostalismo nació en 1906. O sea que ¿cuántos años tiene? Unos 120 años. 120 años. Entonces, tienen un vacío histórico los pentecostales y neopentecostales de 1900 años. Sin embargo, la influencia en los últimos 400 años fue muy fuerte. Y no estoy hablando de influencia solamente religiosa, pero también política. Y esto es lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes, porque ya vi que los comentarios empezaron a hablar del terrorismo islámico y así. Yo les quiero hablar de dónde vienen estas ideas, porque esas ideas vienen del sionismo. Y más adelante en la presentación les voy a platicar un poquito sobre esto. Ahorita estamos dando como el background histórico y vamos más a profundidad. Definitivamente lo que acaba de decir el pastor es completamente cierto. De hecho, iniciando la reforma, pastor, empezaron los protestantes a ser un poco radicales en imitar los judíos. Te voy a dar unos ejemplos
Ellos empezaron a rezar en hebreo en las iglesias. Ellos empezaron a bautizar los niños con nombres. No sé si saben o no, los protestantes en el inicio de la Reforma todavía bautizaban niños. Pero bueno, eso ya es tema para otro diálogo. Bautizaban con nombres hebreos en vez de nombres santos, nombres de santos cristianos. El día sagrado para ustedes es el domingo, porque Jesús, según ustedes, resucitó o levantó el día domingo. Ellos cambiaron el día al Shabbat, el sábado. O sea, cambios radicales. No solo estamos hablando de cambios de vestimenta y así, no, estamos hablando de cambios teológicos. Hubo hasta gente como un movimiento político, más o menos en el año 1649, a ver si eso suena raro, se llaman los Levelers. Ellos hicieron un movimiento muy grande para hacer que el Antiguo Testamento sea la Constitución de Bretaña. Miren hasta dónde llegaron con su exageración de idolatrar a los judíos y a sus libros y a sus tradiciones. Y de ahí pues empieza el famosísimo, el puritanismo. El puritanismo viene de la palabra pues pure en inglés, que significa purificar, la purga. Empezaron a planear cambiar el mundo para que los judíos regresen a sus tierras. Ahorita voy a citar algo, pastor, que tal vez es la primera vez que lo van a escuchar en público y espero que esto no haga que el video se borra de YouTube. Lo que voy a citar ahorita fue dicho en una revista que se llama La Gaceta de Londres, una revista católica. Por alguna razón pudieron tener como este dicho que fue en un concilio judío. Voy a citar exactamente lo que fue dicho en este concilio y cómo los judíos mismos, yo no estoy hablando de mis primos judíos, porque son mis primos y amigos judíos, estoy hablando de los judíos sionistas que dejaron la idea de que el Mesías viene un día y vamos a tener nuestra tierra. No, hubo gente, judíos, que aceptaron el sionismo y entraron con los protestantes. Voy a leer estas frases que les va a parecer muy, muy fuerte. Espero que la pueden investigar después y a testificar que realmente pasó. Esto fue un artículo en la Gaceta de Londres, la Gaceta Católica de Londres, en febrero 1936. Escuchen, por favor. Alguien está hablando en el concilio y fue citado literal. Hemos inducido a algunos de nuestros niños, nuestros hijos, a unirse al cuerpo católico, con la insinuación explícita de que deben trabajar de manera aún más eficiente para la desintegración de la Iglesia Católica, creando escándalos dentro de ella. Hemos seguido así el consejo de nuestro príncipe de los judíos, que tan sabiamente dijo: haced que algunos de vuestros hijos se hagan canónicos para que destruyan la iglesia. Desafortunadamente, no todos los judíos conversos han demostrado ser fieles a su misión. Muchos de ellos incluso nos han traicionado. Pero por otro lado, otros han mantenido su promesa. La parte que viene es la parte buena. Somos los padres de todas las revoluciones, incluso de aquellos que a veces se vuelven contra nosotros. Somos los supremos maestros de la paz y de la guerra. Podemos presumir de ser creadores de la reforma. Calvino fue uno de nuestros hijos. Él era la descendencia judía y la autoridad judía la encomendó y alentó con finanzas judías. Martín Lutero cedió a la influencia de sus amigos judíos y nuevamente por la autoridad judía y con las finanzas judías, su complot contra la Iglesia Católica tuvo éxito. Gracias a nuestra propaganda, a nuestras teorías del liberalismo y a nuestras
tergiversaciones, una palabra larga, de la libertad, las mentes de muchos entre los gentiles estaban listas para recibir la reforma. Se separaron de la iglesia para caer en nuestra trampa, y así la Iglesia Católica ha sido muy sensiblemente debilitada. Estamos agradecidos con los protestantes por la lealtad a nuestros deseos, aunque la mayoría de ellos, en la sinceridad de su fe, desconocen su lealtad hacia nosotros. Es un artículo muy largo que espero que lo encuentren. Otra vez voy a dar la fuente: London Catholic Gazette, o la Gaceta Católica de Londres, febrero 1933. Sensational article: The Jewish Pearl and the Catholic Church. Un artículo muy interesante que dice que realmente sí hubo humanos judíos dentro de la Reforma, y ellos son los que, como dije, son los que escaparon cuando el mundo islámico se acabó de Hispania, regresaron a su mundo árabe. Los judíos que todavía quedaron en Europa pusieron sus manos en la Reforma, está claro, influenciaron mucho a los protestantes a vestir como ellos, a hablar como ellos, hasta llegar al día de hacer el sionismo o el puritanismo, de hacer que regresar a los judíos a su tierra. Quiero platicar algo en un minuto, pastor, y luego le dejo el micrófono un poco para comentar esto. Ustedes, todos los tipos de cristianos, creen en una segunda venida de Jesús. De hecho, también nosotros creemos que Jesús viene. Solo que los sionistas o los fanáticos de Israel dicen que Jesús no va a regresar, no va a venir otra vez hasta que los israelitas tengan su pueblo, regresan a su pueblo. Como hemos esperado 1900 años, porque regresaron en 1948, hemos esperado tantos años y Jesús no regresa, entonces ahorita ya es nuestro trabajo. Nosotros tenemos que regresar el pueblo de Israel a su tierra. ¿Para qué? Para que ya la segunda venida de Jesús pase y empieza el Armagedón. Imaginan hasta dónde llegan de radicalismo y exageración. La segunda venida de Jesús no va a pasar hasta que ellos regresen. Entonces, los vamos a regresar nosotros, vamos a ayudar que el Armagedón ya empieza para que la segunda venida ya pase. Hasta esto llegamos. Entonces, esto no son mis palabras, eso es el libro famoso Apocalipsis, un libro muy famoso, lo pueden investigar, y de ahí empezó el sionismo. Así convencieron al rey de Inglaterra para que mande sus naves y sus barcos para que lleve los judíos a la Tierra Santa, y le dijeron: oye, el pueblo santo, el pueblo sagrado ya va a regresar a su tierra. Bretaña tiene que tener su parte, su participación en esto. Manda a los barcos ingleses, británicos, para que tengamos parte de este honor. Estamos hablando más o menos de hace 200 años. No sé si voy muy rápido o doy muy fuerte. Sí, déjate hago una pregunta. Claro. Entonces, con la información que tú nos estás dando, quiere decir que en 1948, que se creó el Estado de Israel, fue porque los gentiles, en este caso los protestantes, encabezados por Inglaterra y los Estados Unidos, pues podemos decir que le quisieron dar una ayudadita a Dios. Claro, esto está en los libros. Esto está en los libros. De hecho, hubo conferencias grandes, de hecho así se llaman, conferencias de sionismo, donde estaban hablando que la segunda venida del Señor Jesús no va a pasar hasta que el pueblo de Israel ya regrese, para que empiece el Armagedón y venga la segunda venida. Esto fue algo bien público, no lo estoy inventando. Tampoco, no puedo citar porque esto existe en todas las conferencias del sionismo, y así juntaban los reyes y los inversionistas para que empiece la guerra, y empiezan el 1948. Entonces no se cumplió ninguna profecía, como proclaman muchos predicadores evangélicos, de que ya se cumplió la profecía, que Israel volvió a su tierra y ya Cristo viene. Se cumplió, pero bueno. Con la ayuda del hombre. Por ayuda del hombre, correcto. Con la ayuda del hombre, no porque haya sido designio de Dios y se cumple porque Dios lo dijo, no. El hombre dijo, bueno, vamos a ayudar a Dios. Y vamos a hacer que Israel regrese a
Y no me importa si hay palestinos ahí, nos movemos a un lado y que se mete Israel. Correcto. Y ahí sí me permite, pastor, pues quiero decir algo muy pequeño. Los palestinos también no solamente son musulmanes, no son como aparecen en los videos, son terroristas. Hay cristianos palestinos, hay árabes cristianos, son ortodoxos y también hay católicos y protestantes, pero el hecho que ustedes, bueno, el fanatismo, que cuando vean los videos en las noticias se vean que hay mucha gente está muriendo de niños pequeños de Palestina y dicen, es que son terrorismos, es que tú no sabes, ese es el pueblo elegido de Dios, no importa, Mohammed, todo está escrito, son profecías que se están cumpliendo, pero amigo, son gente que se está muriendo, son niños que están muriendo. Son seres humanos. Correcto. Son seres humanos, muy aparte que sean musulmanes, muy aparte que sean palestinos, son seres humanos. Y correcto. Me parece muy patético, realmente a mí me parece patético, de evangélicos que cuando están atacando a Israel empiezan a hacer sus memes en Facebook y en todas las redes sociales. Oremos por el Estado de Israel, oremos por Israel porque los enemigos de Israel quieren destruir a Israel, pero nunca mencionan a los palestinos que están siendo masacrados. O sea, con esto no estoy negando que hayan terroristas, que haya gente mala como la hay en todos países, pero hay niños inocentes, mujeres que están siendo asesinadas vilmente por el simple hecho de no ser judíos. Y un pueblo evangélico que se dice ser templo del Espíritu Santo, renovado por el Espíritu Santo, lavado con la sangre de Cristo, que dice, vamos a orar por Israel, y cuando se les dice, vamos a orar también por los palestinos, se enojan con uno. Bueno, esto, pastor, es parte del sionismo internacional, y ya por fin tengo la plataforma y el tiempo para decir esto. A ver, escuchen, hermanos y hermanas. Acabo de ahorita de citar un artículo grande que dice que el enemigo grande de los sionistas ha sido siempre la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica ya a partir de el Papa, corrígeme si estoy mal, Juan Pablo II, cuando ya hizo cuando pidió disculpa o cuando dijo que pues pedimos disculpa por todo lo que ha hecho la Iglesia en toda su historia, y ahorita pues tenemos una nueva página. Según este artículo que fue en el 1936, dice que el enemigo grande de los sionistas ahorita es la Iglesia Católica. Actualmente, en este siglo, el enemigo de los sionistas es la Iglesia Católica, pero también una geografía gigante en el mapa, el 25% de la población del mundo, titulada Islam, el Islam. Este mundo quiere tener al lugar, al pueblo, al estado político, geográfico, pero hay un enemigo también muy grande que se llama el Islam, que cree en Jesús como Mesías, que cree que esta tierra no es solo pertenencia de Israel, pero también de la otra descendencia que es Ismael, Israel. Este pueblo, ¿cómo lo podemos confrontar siendo un mundo gigante? 25% de la población del mundo. Ojo, pastor, ojo, amigos. Hay que llamarlos terroristas. ¿Por qué? Para atacarlos, y cuando ellos se defienden, entonces ellos son terroristas. Hay que separarlos. Por ejemplo, que Egipto tenga problemas con Líbano, y que Líbano tenga problemas con Siria, y que Siria tenga problemas con Irak, y que Estados Unidos entra a Irak y que saque de ahí cosas, y luego que Rusia entra a Siria, para destruir el mundo también islámico. No solo esto, hay que hacer una imagen internacional, propaganda internacional, que los musulmanes son terroristas, son sádicos, son gente que en todos lados traen su bomba y quieren matar. ¿Por qué? Para que poco a poco lavan tu mente y entiendas que el Islam es feo, y cuando ya veas después a Estados Unidos o a Israel teniendo una guerra contra los musulmanes, tú vas a decir, sí lo merecen. Pero no, esto es una idea, es una propaganda, es una conspiración, es una agenda.
hacer que el mundo islámico parece como la bestia que aparece en Apocalipsis, para que venga después el Apocalipsis y que matamos a la bestia. Sin embargo, es un pueblo también bendecido de Dios que ha vivido muchos años. Y estoy seguro que cada uno de ustedes tiene un amigo, hermano, vecino musulmán que no anda con su bomba. Esta es una propaganda que se hizo en el mundo latino para que llegue a todo el mundo. El Islam es feo. Y lo mismo, pastor, pasó con el catolicismo. Los católicos son sádicos, ellos son los que hicieron las inquisiciones, son los que hicieron las cruzadas, ellos no son los cristianos verdaderos. Entonces ya, tachado. La Iglesia Católica, tachada. Musulmanes, terroristas y masacrados, tachado. ¿Quién más? Cada vez que hay alguien que aparezca en la imagen para destruir la agenda sionista, hay que quitarlo, hay que quitarlo. Y ahorita ya no le toca a la Iglesia Católica, aunque también supongo que la Iglesia Católica ya está bien atacada también, pero ya le toca a los musulmanes ahorita. Ya le toca a este pueblo gigante, hay que separarlo, hay que destruirlo en piezas, hay que hacer que todo el mundo lo vea como terrorismo. ¿Para qué? Para que cuando vea el héroe americano o que sea, a defendernos, vamos a decir, el musulmán lo merece, es un terrorista. Y de ahí va a empezar el Armagedón final. Ellos, a ver, pastor, ellos quieren causar el Armagedón. Esperaron tantos años la venida, entonces ahorita ya que los musulmanes entran en guerra con el pueblo de Israel para que se acabe el mundo. Pero a ver, pastor, los musulmanes son 1.6 billones, o sea, 1.000 millones. Y los judíos puros son 20 millones. Entonces, alguien que dice, no hay equilibrio, pero no, ellos no están solos, están juntando todo el mundo con el fanatismo de sionismo. Hay que proteger el pueblo elegido de Israel. Hay que proteger, no importa lo que hacen, que ellos maten niños, que ellos matan cualquier cosa. Ojo, hoy no vengo a hablar de religiones, amigos. Que cada uno tenga la religión que quiera, solo que no haga que su religión diga, usted es mexicano, pastor, ¿verdad? Imagínese alguien, un hindú, viene con su libro sagrado y dice, mi libro sagrado dice que México Dios nos dio México como tierra santa y vamos a matar todos los que hay en México, porque Dios nos dijo eso. ¿Qué tan razonable se escucha? Para nada razonable, Dios no dice esto. Entonces, si alguien hoy aplica lo mismo, no estamos hablando hoy de religiones, no soy contra ningún protestante, no soy contra ningún católico, tengan la religión que quieran, solo que no transformen la religión políticamente, filosóficamente, teológicamente, lo que sea, para matar a inocentes. Y si alguien te dice, los musulmanes están matando a inocentes en todo el mundo, ponte a pensar, el 25% del mundo, si anda matando a la gente, pues el mundo se va a acabar en 3 días. No andan matando a nadie. Alguien está dando esta difusión, esta mala imagen. Y lo mismo ha pasado hace 100 años contra la Iglesia Católica. Lo mismo ha pasado contra cualquier enemigo que se mete en contra del sionismo. Yo creo que este video va a ser como la introducción. Quiero entrar en historia, quiero hablar de en qué año pasó tan concilio entre protestantes reformistas, en qué año se juntaron los calvinistas, en qué año entraron de hecho cada ya denominación empezó a entrar, en qué año hicieron, quiero contar qué pasó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cómo la conspiración sionista ha llegado hasta los presidentes de Estados Unidos, muchas cosas que quiero contar, pero ya muy poco tiempo, pero tal vez esto va a ser como un video de introducción de qué tan complicado es la idea, qué tan engañados podemos estar y no sabemos. Hablé mucho, ¿verdad? No hay problema, al contrario. Entonces, podríamos decir que el Israel actual, en el que está ahorita en el Medio Oriente, no tiene nada que ver con el Israel de la Biblia, ¿o me equivoco? Israel de la Biblia es el profeta Jacob. José el soñador fue a Egipto y después de establecerse ahí, después de trabajar con el rey, mandó al profeta Jacob y vino con sus 12 hijos y ahí entraron a Egipto. En la historia de Moisés, Dios dijo a Israel, sal de Egipto y váyanse a este lugar. Después con Josué empezaron a vivir en la tierra de Canaán
y luego ya más adelante empezaron a vivir. Es un pueblo, es una raza, son gente que tenían muchísima expansión. Pero a ver, pastor, les tengo que recordar que 10 millones de judíos se murieron por Hitler o por Alemania nazista en la Guerra Mundial. Hay que hablar de que muchos millones de judíos se murieron también en las Inquisiciones y las Cruzadas. Entonces, si usted me pregunta, ¿los judíos de hoy son raza pura que vienen de David? Dudaría mucho antes de contestar. Tal vez son migrantes que vivían en Europa y tal vez son gente que se llaman judíos, pero la raza judía pura que venía de nuestro profeta Jacob, la paz sea con él, son ellos que todavía están hoy. No estoy 100% seguro. Ok, muchas gracias. Bueno, pues te dejo que sigas con tu presentación para que nos sigas dando información. Muy bien. Vamos a regresar entonces a la historia. ¿En qué año estábamos? Estábamos hablando más o menos todavía vamos a regresar a Martín Lutero. Martín Lutero entonces en su primer libro dijo: los judíos hagan lo que quieran, nadie puede meterse con los judíos porque es el pueblo elegido de Dios. Poquito después de Martín Lutero, vino un hombre que se llama Henry Finch, un político, un escritor. En su libro, en el año 1621, dijo: los judíos no son minoría, no son gente dispersa aquí y acá, es un pueblo, y un día regresará a su hogar y van a construir todos los ángulos de la tierra, y los judíos van a vivir siempre en paz en su hogar. Entonces, desde más o menos esta época de la Reforma, de hecho, los reformistas usaron los judíos como su bandera. Nosotros estamos aquí ya para los judíos, para darles su derecho que perdieron. Esto empezó poco a poco a ser no solamente ideas de pocos, no, también empezó a ser esencia de la teología protestante. Empezó a ser manera también de educar a los niños. El puritanismo en general, en el siglo XVII, llegó a ser como el tiempo de oro para ellos. Estamos hablando más o menos de la reina Elizabeth. Ahí sí, si alguien sabe historia, ahí sí salió el famosísimo King James por la primera vez. No me acuerdo ahorita de la fecha, pero estamos hablando del siglo XVII. El Antiguo Testamento ya estuvo en la mano de todo el mundo. Ahorita ya tenemos impresiones, o sea, todo el mundo ahorita puede tener Antiguo Testamento, y ahí pues sí, el pacto dice pueblo de Israel, que tienen que regresar a su tierra. Como he contado, muchos empezaron a rezar en hebreo, muchos cambiaron el día domingo de resucitación al día Shabbat como los judíos. El puritanismo también por teólogos como por ejemplo Johanna y Ellen Cartwright, ellos mandaron un escrito oficial, eso sí lo pueden investigar, a que la tierra de Bretaña y el pueblo de Bretaña quiere tener el honor de que los barcos de las naves británicas sean el que cargan los judíos, hijos de Abraham y Isaac y Jacob, para que los regresen a su tierra, para que sea una herencia para los británicos. Entonces, ahí sí es como una cruzada nueva. ¿No les parece esto como una cruzada? Ahorita las cruzadas se acabaron, el Papa del Vaticano dijo: una disculpa, esto fue fuera de nuestra mano, fue por otros objetivos, pero ahorita estamos hablando de que también la Reforma tuvo sus propias cruzadas, porque ellos no entraron a la Tierra Santa con flores. Hubo gente viviendo ahí, ¿están de acuerdo? Vino alguien que se llama Oliver Cromwell. Ese es un político, uno de los políticos más importantes que ayudaron al puritanismo o a la burga, y agregó, con la ayuda del rey King Edward, en el 1655, en el Whitehall, una constitución, una cláusula, un artículo que garantiza, asegura a los judíos regresar
a Britania, que tengan el mundo seguro en Britania para que un día regresen a su tierra santa. Vamos a adelantar un poco. Estamos hablando del puritanismo. No sé cómo se dice en español, pero viene de la palabra pure. ¿Así se llama igual? Ok. Puritanismo. Muy bien. Entonces, estamos hablando de Europa del oeste, Inglaterra. Holanda, que es Países Bajos, era una tierra calvinista, ¿no? De hecho, Calvin fue uno de los fundadores. ¿Qué pasó después? Ahorita ya tenemos católicos también españoles que representan España. Tenemos los protestantes alemanes. Estamos hablando más o menos del año 1565. Esta fecha es famosa, ¿no? La Guerra de los 30 años. Una guerra entre los protestantes y los católicos. Un segundo. Sí. Hermanos, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer con toda confianza. Sígueme, hermano. En el año 1656, más o menos, un famoso autor, se llama Philippe Gentil de Langelier, un francés, hizo un libro. Estamos hablando en el tiempo más o menos de que los otomaníes son los turcos, cuando tenían el poder sobre Jerusalén. Él mandó un libro, a ver, eso sí es algo fuerte, que tal vez van a escuchar por la primera vez. Hizo un escrito oficial y puso muchas firmas de cambiar la ciudad de Jerusalén con la ciudad de Roma. Un intercambio. Te damos Roma, danos Jerusalén, para facilitar a los judíos regresar a Jerusalén. Hubo también libros parecidos en Alemania, hubo libros parecidos en Dinamarca y en Suiza. Entonces, no solo la política, la literatura, la constitución del país fue influenciada por esto. Toda Europa del occidente, bueno, Europa del oriente, perdón, occidente, oeste, fue influenciada hasta la literatura. Empezaron a hacer libros. De hecho, hay un poema muy famoso que dice, la escribió Milton, el famoso Milton, que Dios va a abrir el mar a los judíos para que regresen a sus tierras felices, como cuando abrió el mar Rojo y el río de Jordania, para que regresen a su tierra del pacto y el día que Dios escoge para su regreso. Entonces, Milton, literatura, hasta la literatura fue influenciada por esas ideas sionistas. Entonces, no estamos hablando de algunas gentes radicales. El protestantismo se fundó sobre la idea que los judíos tienen que regresar a su tierra, porque si no, no va a haber un apocalipsis. También ya hubo Coleridge, Byron, William Black, Jack Posey, muchísimos libros de literatura que hablaron sobre la importancia que los judíos deben regresar a su tierra. Estamos ahorita llegando más o menos al año 1800 y ahí sí viene toda la parte fuerte de la fundación del sionismo, ya como una unión que empezó a juntar dinero de los ricos del mundo, inversionistas del mundo, reyes del mundo, y ahí empezaron ya las guerras contra el mundo turco, los otomaníes, que eran que tenían el poder sobre esta tierra en aquel tiempo. Si vamos a hablar del 1800, no podemos evitar al gran Napoleón. Napoleón también, muchos no saben, fue influenciado de alguna manera por la idea sionista, solo que, de hecho, a Napoleón le convencieron con algunas profecías que están en el libro de Joel y el libro de Isaías, y le empezaron a convencer. Hasta Napoleón llegó un día hasta dar una promesa que se llama la promesa de Belfort, que deben... pero a ver, ojo, quiero decir esto muy claro. Napoleón no dijo, les voy a entregar Jerusalén. Napoleón dijo, los judíos deben tener una casa o un hogar en Jerusalén. Hay diferencia entre les vamos a entregar Jerusalén como casa o ellos pueden tener casa en Jerusalén. ¿Sí saben la diferencia? Que pueden tener un porcentaje, un poquito de tierra. Obviamente después cambiaron la palabra de Napoleón, decir que Napoleón, estamos hablando más o menos de Luis el XIV, ¿no? Ya un poco después. Entonces,
Miren hasta dónde llegó la influencia del fanatismo, pastor. No solo a personas, no solo a literatura. Voy a llegar todavía a 1900 para hablarte más sobre presidentes americanos famosos que hablaron sobre el sionismo y que el pueblo judío no equivoca, puede matar a quien quiera, les tenemos que obedecer, y que el apocalipsis ya viene muy pronto porque 1948 fue. No sé si han escuchado del libro de 88 razones para creer que el apocalipsis es en el año 1980. Fue un protestante que hizo un libro y dijo que en el año 1980 ya es el apocalipsis y puso 88 razones. Por ejemplo, en el libro de Daniel dice que cuando el pueblo de Israel tenga su pueblo, 40 años después, hizo un cálculo para decir que si en 1948 Israel tuvo su pueblo, 40 años después, o 50 años, 80 años después, va a ser el fin del mundo, el apocalipsis. Se obsesionaron con la idea del fanatismo al pueblo de Israel, hasta empezaron a hacer fechas del Armagedón y fechas del fin del mundo, porque para que Jesús venga y pues que venga la paz. Entonces, el sionismo no solo, pastor, no solo es alguien que anda diciendo palabras en hebreo todo el tiempo. De hecho, es bonito. Pues si alguien quiere estudiar más el Antiguo Testamento como literatura para entenderlo más, pues aprende hebreo. Pero no exageres, o sea, no andes, no digas cosas como ellos son el ejemplo para toda la humanidad, tenemos que imitarlos. No digas cosas que ellos pueden matar a quien quieran, pueden hacer a quien quieran, porque ellos son el pueblo elegido de Dios. Esas cosas no son bíblicas y, con todo respeto, no son de Dios, porque un Dios que sea racista de esta manera, que diga, tú eres hijo de Ismael, pues un día vas a ver lo que te va a pasar. No, se trata de un pacto con Dios. Alguna gente lo están teniendo y algunos perdieron. Voy a parar en el año 1860 con el proyecto de Napoleón y con el proyecto de Luis. Vamos a empezar después con las embajadas de Bretaña, que empezaron a ir a países diferentes, empezaron a hacer misiones con el nombre que Israel debe regresar a su pueblo. Vamos después a empezar con Estados Unidos y cómo Estados Unidos influenció el mundo con el sionismo. Pues no quiero hablar solo, pastor, a ver si alguien tiene aquí preguntas sobre... Vamos a ver si tienen algunas preguntas. Claro. Un saludo cordial a todos los hermanos que están ahí. Quiero ver. A ver, ¿alguna pregunta? Estoy viendo por acá. Aquí hay. Una pregunta, dice el hermano Rolando Arenas. La verdadera iglesia de Cristo de los gentiles, ¿cuál es hoy en día? Bueno, esa es una bonita pregunta, pero no va con el tema. ¿Sí? Una pregunta que vaya con el tema, pues. Entonces podemos decir que el sionismo en sí no es algo que nació de la noche a la mañana, sino que ha tenido un proceso. Y que gracias a que dentro del pueblo evangélico existe mucha ignorancia a la historia, porque lamentablemente muchos evangélicos reniegan de la historia, han sido engañados y manipulados por personas que lamentablemente tienen, ¿cómo se llama?, una agenda oculta. Y ese es el problema. A ver, ¿quién tiene una pregunta? No, pues no veo que hayan preguntas. Es que, amigo, yo no puedo contestar cuál es la iglesia verdadera, pero lo que te puedo decir, y trataré de ser justo, hablando de historia. A ver, es que después me mandan mensajes y me dicen, tú eres católico jesuita. Les juro que soy musulmán. Entonces, algo de historia. Musulmán jesuita, ay Jesús. Perdón. Ver, voy a contestar esta pregunta. Hay una pregunta de Daniel Ñáñez. Él pregunta que si el Armagedón será algo espiritual. El Armagedón, pues, es la guerra final. Va a haber mucha conspiración, mucha corrupción en la tierra. Llega el momento que nadie sabe en qué creer. Va a haber mucha separación y ya estamos muy cerca, de hecho. Entonces, todos vamos a pelear contra todos. Nadie va a saber cuál es la verdad. Todos van a perder la confianza en todos. Va a haber un tiempo de caos
y pues suplico a Dios que no vivo o que no viva ni yo ni mis hijos esta época, pero va a haber un tiempo de caos, un tiempo de corrupción en toda la tierra, y ahí va a ser, según también mi creencia, va a ser la segunda venida de Jesús, y va a empezar las señales del fin del mundo, y esto puede ser otro tema, cómo son las señales del fin del mundo para nosotros y para ustedes. Quiero contestar la pregunta de David, porque la repitió mucho. David, yo creo, según mis estudios, según mi conocimiento de la historia del cristianismo, que la Iglesia Católica fue quien, y bueno, no voy a decir, lo voy a debatir porque no es mi tema. La Iglesia Católica fue quien recopiló la Biblia. La Biblia no fue hecha por ninguna iglesia. Hay gente que hicieron libros y la Iglesia Católica vino y la recopiló. Entonces, la Iglesia Católica fue quien la recopiló, fue quien hizo el canon, decidir cuántos libros son, y fue quien hizo los concilios para establecer la fe, empezando con el concilio de Nicea en 325. Entonces, si esto contesta tu pregunta, la Iglesia Católica fue responsable por hacer la Biblia y por hacer la doctrina que actualmente tiene. No sé si esto te contesta la pregunta, pero yo no sé, no quiero entrar en más detalles. Mohammed, si el sionismo es un movimiento político y satánico. No me gusta usar la palabra satánico, pero el Satán está atrás de cualquier mal del mundo. Entonces, el satanismo es otra cosa, es otro movimiento loco que, bueno, no quiero insultar a nadie, pero es un movimiento hoy que tiene sus ideas. Pero el Satán es atrás de cualquier mal en el mundo. ¿Podría hablar algo de masonería? No, amigo, eso es un tema muy grande, pero los masones también tienen muchas manos dentro del sionismo. Con referente a la masonería, ¿podríamos decir que la bandera de Israel es masónica? ¿Sabes algo de eso? Hermano, se congeló la pantalla. Bueno, sigan haciendo preguntas. Si tienen alguna pregunta relacionada con el tema, le damos las gracias por estar aquí en el en vivo. Tenemos 36 en el chat. Un saludo cordial a todos y un agradecimiento también al hermano Noé Martínez, quien nos dio el tiempo aquí en Huella Católica, y también a los hermanos que nos están apoyando en esta noche en la transmisión. A ver, Pastor, ¿me permite contestar esta pregunta al hermano Carlos, por favor? Dice, ¿por qué los árabes se odian con los judíos? Esto sí lo dije al inicio del video. Los judíos son nuestros primos. Los judíos puros que creen en su fe, que viene de Moisés o viene de su Antiguo Testamento, son nuestros amigos. Los que no aceptamos son los judíos sionistas. Entonces nosotros no odiamos. A ver, muchos dicen que Ismael y Isaac se odiaban entre ellos. Amigos, eso es falso. Según la Biblia, el hijo de Isaac se casó con la hija de Ismael, ¿sí o no? Entonces, si estoy mal, corríjanme. O sea, sus hijos se casaron. ¿Cómo que se odiaban? No se odian. Nosotros sí tenemos muchos problemas políticos, pero no con los judíos. Los judíos son nuestros primos, tienen su fe. Ellos hablan muy bien de nosotros y nosotros hablamos muy bien de ellos. Perdón, pastor, nada más quería contestar esto. El problema, no, está bien. El problema en sí no es en la gente, no es el pueblo, sino es la política. Son agendas políticas que ya tienen 500 años. Y es lo que decimos hoy, agendas políticas. Y lamentablemente, volviendo al tema, ese es el problema dentro de la comunidad evangélica. No estoy diciendo que todos los evangélicos han llegado al grado de la judeolatría, que es el tema de la serie que estoy haciendo, judeolatría. O sea, ¿por qué le puse judeolatría? Bueno, porque se ha llegado a un grado de idolatría en Israel, ¿sí? Al grado de pensar, como bien lo dijo aquí mi estimado amigo Mohammed, que los judíos pueden hacer lo que ellos quieran. ¿Por qué? Porque son el pueblo elegido de Dios, pueden caminar. Lo único que les falta a los judíos por parte de los judíos mesiánicos es que caminen sobre el agua. Nada más. Porque es que ni Cristo es digno de ellos. Y suena exagerado, pero es la verdad. Yo me he topado con evangélicos
a los que yo les he dicho, si un judío no acepta a Jesucristo como su Salvador, se va al infierno. Bueno, pues se han enojado conmigo y me han dicho antisemita. Y esa es otra pregunta que te tengo que hacer. ¿Son los judíos los únicos semitas en el Medio Oriente? Claro que no, porque los semitas son los árabes, judíos, arameos, y hubo una cuarta que no me acuerdo ahorita. Entonces, si alguien dice yo soy antisemita, pues también es antiárabe, porque los árabes también son semitas, o los arameos. Entonces, sería muy incoherente. Sí, honestamente muchas veces por la ignorancia se dicen muchas incoherencias. Dice Claudio Mancía, soy católico. Saludos para usted también, mi estimado Claudio, Dios lo bendiga. ¿Alguna otra cosa que quieras mencionar, Mohamed? Pues yo me paré, como le dije, más o menos en el año 1840, ya con la llegada de Napoleón. Más adelante, pues los últimos 100 años ya hubo las cosas más fuertes. Hubo todas las agendas y las conspiraciones que puedan imaginar. ¿Cómo llegó el pueblo Israel en el 1948 a su tierra? Ahí sí entran muchísimas cosas que les va a sorprender muchísimo. Cómo llegaron a cambiar las políticas del mundo, como lo que acabo de leer ahorita de la Gaceta de Londres. Ellos dijeron, atrás de cada revolución en el mundo, atrás de cada guerra del mundo, nosotros estuvimos. Quiero hablar también, pastor, sobre el cristianismo mesiánico. Eso es algo muy importante. A ver, eso sí lo voy a explicar ahorita, no lo voy a dejar para otro video. Si yo le digo ahorita, pastor, hay una nueva denominación cristiana que se llama el cristianismo islámico. Y me dices, ¿eso qué significa, Mohamed? Y te voy a decir, ok, son cristianos que, ¿cómo te lo digo? No creen en la Biblia, no creen en la Trinidad y no creen en la crucifixión, pero son seguidores de Cristo. Tú dirías, pues no, esa es hipocresía, eso es falso, eso no existe. Porque que seas musulmán y ya niegas esas cosas, o que seas cristiano y aceptas esas cosas. No puede haber algún... De hecho, si usted conoce unos amigos judíos, pregúntales qué opinas del judaísmo mesiánico. Te va a decir, estos son cristianos. Ellos son cristianos, no son judíos. ¿Por qué? Porque el judío guarda los mandamientos. El judío no acepta el Nuevo Testamento. El judío sigue esperando a su rey de reyes, el Mesías. El judío, su Dios es uno y no puede ser 3 personas. El judío guarda el Shabbat. El judío hace peregrinaciones peregrinación. Entonces, que alguien haga este puente para hacer que los judíos tal vez aceptan o hacen o así, esto fue parte del sionismo también. Y yo digo que parte del problema también eran estos judíos mesiánicos, que yo los llamo cristianos reformistas protestantes. Es que es lo que son. O sea, los mesiánicos no son judíos de verdad. En inglés se dicen wannabe. They want to be Jewish. Well, guess what? You are not. No son judíos. Quieren ser judíos. Quieren hablar como judíos. Pero no lo son, papacito lindo. ¿Sí? Y eso sucede por lo que te dije. Hay un vacío histórico dentro de la iglesia evangélica de 1500 años. Y en los neopentecostales y pentecostales es un vacío histórico de 1900 años. Entonces, ¿cómo lo llenas? Pues con Israel. Oye, pastor, ¿qué opina usted sobre esto de acelerar el Armagedón y que nosotros regresemos a los judíos a su pueblo para que venga Jesús? ¿Qué opina usted sobre este dicho? Yo opino
que sí, que Israel algún día va a poseer lo que Dios le dio en su tiempo. Y hago énfasis en su tiempo. Que sea Dios el que en su tiempo le dé, porque mira, cuando Dios hace las cosas, las hace bien hechas. O sea, en la tierra de Israel, en la tierra donde está ahorita Israel y Palestina, hay dos pueblos. Está el pueblo palestino, que tiene derecho a vivir, y está el pueblo de Israel, que también tiene derecho a vivir. Entonces, el único que puede obrar un milagro, porque yo como cristiano creo en un Dios de milagros, y también tengo entendido que ustedes los musulmanes creen en milagros, ¿sí? Claro. El único que puede hacer el milagro que palestinos e israelíes acepten vivir juntamente sin problemas y que el sionismo se vaya, es Dios. O sea, cuando Dios hace las cosas, las hace bien hechas. El problema aquí es que el hombre ha metido sus manotas donde no les corresponde. ¿Sí? Yo sé de evangélicos aquí en Estados Unidos que están financiando la construcción del tercer templo en Israel. Y adivina dónde lo quieren construir. Donde está la mezquita de Omar. ¿Por qué? Porque ahí estaba el templo que Herodes construyó y que Salomón también construyó. ¿Qué lugar más hermoso? El único problemita es que ahí se encuentra la mezquita de Omar. Ahí sí quiero comentar un poquito, pastor, si me permite. Claro, con mucho gusto. ¿Tiene la tierra de Jerusalén algún significado teológico para los musulmanes? Sí y no. A ver, eso sí tal vez es importante, tal vez lo he dicho en varios videos. Nosotros tenemos una dirección de oración que es la tierra de Meca. Y ahorita quiero hablar de Meca también porque hubo un libro de un judío que lo llamaron El Retorno a Meca. Ahorita voy a hablar de esto porque ellos también tratan de meter el sionismo no solo en el cristianismo, lo están metiendo también en el islam. Dicen que la tierra de Meca también es pertenencia de los judíos. Ahorita voy a hablar de esto. Entonces, la tierra de Jerusalén, básicamente, no es nuestra dirección de oración. Sin embargo, lo ha hecho antes de nuestro profeta. Entonces, estamos hablando más o menos, nosotros creemos que Abraham fue quien construyó Meca, pero después de tanto tiempo, la dirección de la oración cambió a otro lugar, que era Jerusalén, y ahí sí estuvieron varios profetas rezando, dirigiendo su oración hacia el templo de Salomón. Los musulmanes no consideramos que el templo de Salomón es algún lugar sagrado. No lo consideramos. Tal vez fue para Salomón, Dios lo hizo para Salomón. De hecho, el templo de Salomón también está mencionado en el Corán. Ahora, lo que quiero decir aquí, nosotros arqueológicamente, históricamente, no sabemos dónde, en qué punto exactamente estuvo el templo de Salomón. Sí, hay una pared muy grande, no sé si alguien ya ha ido a Jerusalén. Sí, hay un muro muy grande que ellos dicen que esto es lo que falta del templo. Pero ¿de qué templo, pastor? El primero, el segundo, el tercero. Hubieron varios templos y hubieron varias destrucciones. Entonces ahí estamos hablando de que tú dices, abajo de esta mezquita estuvo el templo, entonces voy a destruir esta mezquita, pero ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho? Entonces, ¿con qué evidencia que ahí estuvo el templo? A menos que se quieren meter o causar problemas con los árabes musulmanes que están ahí, para que cuando pase algo dicen, mira, nos están matando. Estados Unidos, venga rápido a protegernos. Están atacando al pueblo de Dios. Pero quieres destruir a un lugar de adoración que estuvo como lugar de adoración desde Omar. Omar, estamos hablando de el año 650. O sea, estuvo como mezquita por los últimos 1400 años. Entonces, ¿por qué quieres causar esos problemas? Para aparecer después como la víctima. Protégenos, ahí está el templo, queremos regresar a nuestro templo, pero no, tú no tienes evidencia que esto era el templo.
y ahorita es una mezquita. Entonces vivan en paz juntos, como dijo el pastor, hasta que Dios tome su decisión. Vivan en paz. Los musulmanes no consideramos, bueno, la tierra de Jerusalén para los musulmanes es porque creemos en la historia de la ascensión del profeta desde Jerusalén, pero es otra historia. Lo que quiero decir que esto es buscar problemas. ¿Por qué quieres destruir a mezquitas? ¿Por qué quieres matar a personas que oran? Muchas veces escuchamos historias o escuchamos noticias sobre que la oración de la Eid después de Ramadán, musulmán estaba rezando y los mata. Y nada más vemos la reacción, no vemos la acción. Entonces, la mezquita de Omar, pastor, no tiene importancia teológica para nosotros, para nada. Pero lo veo como hacer problemas. ¿Sí me explico? Pero no tiene importancia teológica. Omar es el segundo califa después del profeta. Era un rey de toda la tierra. De hecho, cuando Omar entró a Jerusalén, hubo un pastor cristiano rezando en la iglesia y salió y a Omar le tocó el momento de oración y estaba en la iglesia o estaba cerca de la iglesia. Luego dijo, no voy a rezar aquí. Salió y rezó en la calle y dijo, para que después, la gente después de mí, no atacan o no violan a una iglesia porque dicen, Omar estuvo aquí. Omar era el hombre más pacifista del mundo, era un hombre de verdad, un ejemplo. Pero en general lo que quise decir aquí, si la quieren destruir, que la destruyan porque no tiene significado teológico, pero tiene significado como casa de adoración. Y respetar las casas de adoración del otro es una obligación religiosa para nosotros y creo que también para ustedes. ¿Sí o no? Sí, no, sí, la casa de oración se debe de respetar, aunque no creamos en esa religión. Como por ejemplo, aquí cerca de mi casa hay mucho musulmán. Y yo tuve un amigo iraquí de Irak que me dijo, donde tú veas mucho musulmán es porque hay una mezquita. No, Sí, no, pues sí, aquí donde yo vivo, donde tú vayas, hay mucho musulmán. Y si no te miento, hay como 3 mezquitas. Hay como 3 mezquitas. Es más, había una mezquita que ahora ya no es mezquita, sino que es iglesia evangélica. correcto. Y esa era la cuarta, pero hay 3 ahora. Y sí, o sea, el respeto, dice Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Claro, Y hay otro que dice igual, el respeto al derecho ajeno es la conservación de los dientes. correcto. Pero hay gente Dependencia, unión y religión. O sea, que cada uno tenga su derecho, exacto. sí, o sea, no hay ningún problema. Por ejemplo, yo a los amigos evangélicos les digo, si van a hablar de la Iglesia Católica, al menos conozcan su doctrina. Oye, No pastor, solamente por me surgió una pregunta dime. hace como 3, 4 semanas. Bueno, no quiero causar ningún tipo. Yo decidí que hoy no voy a hablar de religión y que voy a hablar de política e historia. Pero dicen que los musulmanes son, bueno, ya mejor no decir esto para no causar odio, pero que no son muy bienvenidos los musulmanes porque veneramos a María. Nada más que quería siempre corregir esto. Nosotros honramos a María, tenemos un capítulo a su nombre, solo que no es una forma de... y tampoco es razón para que la Reforma o los protestantes odien el Islam o que luchen sobre el Islam. Entonces, yo ahí digo, pastor, pues es un pequeño mensaje. Hay sionismo en todos lados. Hay sionismo y conspiración y agendas metidas en todos lados. Que cada uno ejerce su religión, practica su religión en paz, sin atacar al otro, sin decir, o sea, sin decir, es que ellos son el pueblo elegido y ellos son el obstáculo, entonces yo los voy a matar para que el pueblo elegido tenga ya su camino libre. No funciona así, ya dejen que Dios haga las cosas. Esto es mi mensaje que quería decir, que he querido decir por mucho tiempo.
no metan inversiones, como dice el pastor, no metan millones y millones de inversiones para que construyan esta, o para atraer a personas, o para hasta hacer imágenes malas del Islam o del hinduismo o de cualquier religión del mundo. Hagan que Dios haga las cosas, no nosotros. Dios es poderoso. Sí, Dios es poderoso. El problema es cuando el hombre quiere ayudar a Dios. O sea, siendo honesto, Dios no necesita tu ayuda. Dios no necesita mi ayuda. La verdad, Dios se vale por sí mismo. Entonces, ese es el problema con muchos evangélicos hoy en día que están tan fanatizados por Israel que quieren ayudar a Dios. ¿Sí? Y el problema, ¿sabes cuál es el problema, Mohammed, con esos evangélicos que quieren que se construya el tercer templo? ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Al construir el templo, están negando el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Sí. O sea, están negando lo que Cristo hizo en la cruz, porque hubo un evangelista que dijo, cuando ya Cristo venga en el rapto, vamos a volver a los sacrificios en el templo, porque el templo se va a construir en memoria de Cristo. Cristo no necesita que se hagan sacrificios para él. La iglesia primitiva jamás lo enseñó ni lo practicó. Y ese es el problema con muchos evangélicos que quieren que el templo se construya. Porque al construirse el templo, están negando lo que Cristo hizo. Y al negar lo que Cristo hizo, se están convirtiendo en herejes. ¿Quieres decir algo? Este tema siempre nos dirige al tema del Apocalipsis. Entonces, el día que quiera, pastor, le invito a otro diálogo sobre el Apocalipsis desde muchos puntos de vista. ¿Qué es lo que va a pasar? El fin del mundo, la segunda llegada, los señales, la construcción del templo, el estado del pueblo de Israel, que todo el mundo va a adorar al Dios de Yahweh. Que todo el mundo va a adorar a Dios Yahweh. Muchas señales. Podemos platicar esto en otro video porque es un tema muy, muy interesante para nosotros y para ustedes. Hay muchas cosas en común. Entonces, si usted acepta, puede ser otro tema. Sí. Otro diálogo, que también Claro. ahí sí hay muchas cosas que me gustaría compartir sobre la gente que quiere ayudar a Dios. Entonces, si quiere podemos contestar ahorita algunas preguntas porque ya veo un buen de preguntas. Si quieres, contestamos preguntas y pues ya tenemos 1 hora y media. ¿Te parecería bien hacer una segunda parte de este video? Porque yo sé que tienen mucho material para dar y pues lo podemos hacer para que la gente pues no diga, ay, lo hicieron muy largo. No, lo podemos. Eso fue como la introducción. Sí, la introducción. El inicio de todo. Ajá. Entonces vamos a contestar preguntas. A ver. Voy a regresar un poquito porque vi a alguien que me dice ¿por qué no quieres contestar mi pregunta? Y la verdad pues no estoy viendo. Entonces no es por ignorar, pero de verdad no estoy viendo bien. Los musulmanes no es igual a ser árabes. Los árabes son mayoría descendientes de Ismael. Esta no es una pregunta. Los árabes no son musulmanes. No entendí. Es que hay diferencia entre, por ejemplo, hay latinos ateos, latinos cristianos, latinos judíos, latinos musulmanes. Entonces, el ser árabe es como la identidad y musulmán es religión. Entonces, hay árabes cristianos, hay árabes judíos, hay árabes de todas las religiones y hay musulmanes que no son árabes. Sí, esa es tu pregunta. Repitió mucho esta pregunta. ¿Es cierto que Mahoma fue en burro volador a Jerusalén? Esa historia se llama la ascensión al cielo. Ya es fe de los musulmanes, pues obviamente sí sonaría muy raro para alguien que no es musulmán. ¿Los árabes son semitas? Sí, somos semitas. ¿Qué más? David, no todos los musulmanes son árabes. Como que pusieron mucho diálogo sobre esto, ¿no? Sí, ¿verdad?
Sí, hay árabes musulmanes y hay árabes que no son musulmanes. Y hay musulmanes que son árabes. Daniel Ñáñez hace un comentario interesante. No sé si lo puedes ver ahí. A ver si lo puedo poner en la pantalla porque ya me perdí. A ver. Ahí está, ese es. La reconstrucción del tercer templo significa que están del lado del anticristo y a su vez se encontrará a los musulmanes y de Cristo mismo. Por eso quiero hablar, Daniel, sobre el fin del mundo. ¿Quién es el anticristo? Porque también nosotros creemos en el anticristo. Entonces quiero explicar un poquito sobre el anticristo, cómo va a ser la llegada a la Tierra Santa, cómo va a ser la segunda llegada de Cristo, según nuestra fe y según la fe cristiana. Entonces, te prometo que va a haber un diálogo muy interesante, si el pastor me invita o si alguien quiere. Se me hace que Daniel es musulmán. Ah, ok, muy bien. Vi un comentario más arriba, si no miento, si me corrige Daniel. Sí, claro, un segundo video sobre este tema sería muy interesante. Okay. Es musulmán de Chile, sí. Responda del catolicismo romano y del sionismo. Pusieron la pantalla de mi pregunta, pero ya la quitaron. No sé dónde está la pregunta, David. A ver si la puedes copiar y pegar otra vez. Yo creo que este tipo de diálogos, pastor, es mi tipo favorito. La verdad, yo respeto mucho a usted. He visto muchos diálogos de usted, muchos temas muy interesantes. Tenemos muchas diferencias, pero así deben ser los diálogos. Hay mucho que hablar, mucho que platicar. Amigos, yo no soy contra ningún tipo de cristianismo. Soy investigador, eso es mi trabajo. O sea, eso es leer sobre el otro y decir lo que he leído. Todo lo que he leído hoy eran sobre literatura escrita del 1600 hasta hoy. Fue sobre concilios hechos, sobre reuniones hechos, sobre hechos históricos, sobre dichos de Martín Lutero y de Calvin y de varias personas. Entonces, es mi punto de vista y algunas referencias históricas. Hay que ver otro lado tal vez de la moneda, hay que ver otro lado, otra imagen. Si alguien dice que el opuesto, que Israel es el ejemplo, hagan lo que hagan, maten lo que maten, puede venir a platicar con nosotros y explica su punto. Pero todos somos humanos, todos somos humanidad. Y la tierra, pues Dios la prometió a la gente mientras adoren a Dios y no hagan corrupción en la tierra. Ya la puso David. ¿Cuál es? Responda. Roma dicen que iba a ser el centro religioso del sionismo, pero Roma, claro, sí, claro. Imagina si hubieran influenciado a Roma, al Vaticano, pero no pudieron hacerlo. No pudieron hacerlo, porque desde San Agustín hasta la edad de la Reforma, el catolicismo ya tenía su concepto muy fijo contra el judaísmo. Que el judaísmo tuvo su oportunidad, era el pueblo elegido, pero ya no, desde que rompieron el pacto con Dios, desde que mataron a Jesús, y desde muchas cosas, y no quiero entrar en esos detalles. Entonces, básicamente, ellos quisieron influenciar a Roma, o al Vaticano, o al catolicismo, pero no pudieron, según mi punto de vista. Y espero que no haya algún católico hoy en todo el mundo, y espero que tampoco algún protestante en todo el mundo que diga que ellos son el pueblo de Israel y que pueden hacer lo que quieran porque ellos son el pueblo elegido o algo así. Espero que ninguna persona diga esto, que cada pueblo sea pueblo de Dios mientras respeta a Dios, mantiene los pactos y así. ¿Por qué se hace mucho énfasis? Y quizás alguien pregunte, ¿por qué se hace mucho énfasis en decir que los judíos no tienen el derecho de decir que ellos son el pueblo de Dios y pueden hacer lo que ellos quieran? Bueno, se los voy a contestar de esa manera. Durante los primeros años del siglo XIX, entre 1930 a 1944, existió en Alemania un hombre llamado Adolfo Hitler. Que él dijo, porque yo soy blanco, porque Alemania es blanca, Alemania es superior a cualquier otra raza.
Entonces, cuando un evangélico dice que Israel puede hacer lo que se le venga en gana, porque es el pueblo elegido de Dios, entonces los racistas, los supremacistas blancos, pueden tener el mismo derecho, usando el razonamiento evangélico. Bueno, el razonamiento de algunos evangélicos, no se me enojen, ¿sí? Pues sí, es la misma cosa, el mismo derecho que tienen los judíos, supuestamente. Y yo, es más, yo no creo que un judío de verdad vaya a decir, yo soy el pueblo elegido de Dios y yo voy a hacer lo que yo quiera. No lo creo, al menos no quiero pensarlo. Esta idea que estoy mencionando en este momento, de que el pueblo de Dios es el pueblo de Dios y puede hacer lo que se le pega la gana, la he oído yo de muchos evangélicos, ¿sí? En cierta ocasión escuché a una muchacha diciendo, si yo veo a un judío matando a mi familia, yo no le voy a hacer nada al judío, porque es el pueblo elegido de Dios. La verdad, yo me encendí en mi ira bautista y le hice un video. Le dije, si yo veo a un judío matando a una niña de 16 años o a una familia entera, y yo tengo en mi poder una AK-47, adivinen qué voy a hacer con esa AK-47. La voy a usar cristianamente, ¿sí? Porque nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otro ser humano por el simple hecho de ser judío, por el simple hecho de ser blanco, de ser moreno, de ser mexicano o del país que sea. Por eso hacemos ese énfasis, para pedirles que ya no hagan ese tipo de cuestionamientos o ese tipo de statements, se dice en inglés, porque no es correcto. Un cristiano no debe de hacer ese tipo de ¿cómo se dice? Comentarios o statements, porque no. ¿Me pueden mostrar en esta Biblia donde dice que el pueblo de Israel puede hacer lo que él quiera porque es pueblo elegido? En estos 66 libros, sí, es 66 porque es una Biblia evangélica. No dice eso. ¿Sí? Mi hermano, disculpa, ya me tardé, ya para irnos despidiendo, deseo la palabra. No, pues tiene mucha razón, pastor, y la verdad, eso fue algo que lo he visto solamente aquí, en el mundo americano. Bueno, y me refiero a americano, no solo a Estados Unidos, me refiero a América, los continentes, América del Norte, América del Sur. Viví toda mi vida en el mundo árabe y nunca he escuchado algo que el mundo israelita o los israelitas pueden hacer lo que quieran. ¿Saben por qué? Porque hubo árabes cristianos que murieron en estas guerras con Israel. Entonces hubo cristianos creyendo en Jesús, creyendo en todo lo que ustedes creen, que murió ahí. De hecho, hubo una famosa reporter, que era cristiana y murió hace un mes por una bala israelita. Entonces son cristianos también. Entonces que alguien venga y diga, hagan lo que hagan, pero también se mueren cristianos ahí. Entonces, mejor no vamos al fanatismo. Todos somos pueblo de Dios. No hay un Dios nacional, Dios de los mexicanos, Dios de los americanos, Dios de los italianos. Dios es Dios de todos. Entonces, mientras seguimos sus mandamientos, creemos en Él, obramos bien en la tierra, pues todos somos pueblo de Dios, porque somos su creación. Muchísimas gracias nuevamente, pastor. Sí, como usted dice, hay mucho material preparado. Si quieres un número, son 192 pantallas. Obviamente, apenas vamos a llegar a Napoleón. Y de Napoleón hasta hoy, ya hay muchísimas cosas que pasaron entre Primera y Segunda Guerra Mundial, y muchas guerras, y muchas conspiraciones. Va a haber tal vez otras partes de este video, si les gustaron. Muchas gracias a la audiencia, musulmanes, católicos, protestantes. Yo no soy contra nadie, repito, eso fue un estudio histórico. No quiero que me digan después, católico, jesuita, yo soy musulmán, creo en el último mensajero, profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, creo en Jesús como profeta mensajero. Lo que hago solamente es dialogar, aprender y enseñar algo de lo que
aprendí en mi vida. Muchísimas gracias nuevamente, pastor. Es muy amable, muy paciente, tolerante, y también pues se ve su emoción a veces cuando habla de su fe. Eso sí es muy bonito. Espero ya tener más diálogos con usted. Gracias, mi estimado. Bueno, 25 años de casado me han enseñado a ser paciente. Sí sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Solamente un hombre casado sabe lo que digo cuando eso, que la paciencia se aprende en el matrimonio. Pero qué dulce es el matrimonio de verdad. Bueno, ese no es el tema ahorita. Pero lamentablemente dentro del mundo religioso, y cuando hablo del mundo religioso me refiero tanto al judío, al musulmán como al protestante, hay mucho, en inglés se dice misconceptions. ¿Cómo se podría decir misconceptions en español? Como ideas erróneas. Ideas erróneas, estereotipos. Estereotipos. Por ejemplo, a ti te llaman musulmán jesuita. A mí me dicen, yo tengo más títulos que tú. A mí me dicen un montón de cosas que ya los títulos ojalá me dieran dinero por cada título. Pero no, soy jesuita también. A mí me dicen jesuita. A ver, un segundo, pastor. A ver, David, tu pregunta. La Gaceta Católica de Londres, febrero 1936. La he compartido al inicio del video. Gaceta Católica de Londres, febrero 1936, bajo el título en inglés, Jewish People and the Catholic Church. Investígalo, por favor. Okay. Ya, porque lo puso desesperadamente en los comentarios y no quiero que alguien vaya triste hoy. Perfecto. Entonces estaba diciendo que dentro del mundo evangélico, máxime dentro del mundo evangélico, existen muchos estereotipos. Como por ejemplo, Israel puede hacer todo lo que quiera porque es el pueblo elegido de Dios. ¿Sí? Y si un árabe se defiende, es un terrorista. Pero si un judío se defiende, y yo sé que con esto me voy a ganar más enemigos, bueno, make a line. Cuando un musulmán se defiende, es un terrorista. Cuando un padre de familia musulmán se defiende, es un terrorista. Pero cuando un judío ataca a un niño de 16 años, a una niña de 16 años, de 15 años, y mata a una familia entera por el simple hecho de ser musulmanes, es un héroe. Por quien se debe de orar, por quien se debe de pedir. ¿Sí? Eso está mal. Y estos videos así, quizás no van a cambiar el mundo, pero sí van a cambiar el mundo o el concepto de alguna persona, que es lo importante. Entonces, bueno, mis hermanos, pues, también yo me despido. Le doy gracias a Dios, primeramente, gracias a mi estimado amigo apologista Mohamed Kurani, por el tiempo, por su tiempo. El tiempo del hermano es muy valioso y yo lo aprecio. También quiero agradecer a Huella Católica por su amabilidad al permitirnos estar en su canal y con su audiencia. Y pues, les doy las gracias al dueño del canal, como a todos los integrantes de Huella Católica. Que la paz de Cristo sea con ustedes, que busquemos realmente a Cristo y que Él sea el centro de nuestra vida, porque sin Cristo no podemos hacer nada. Y a mis estimados hermanos evangélicos que me van a estar llamando antisionista, que me van a estar llamando Jewish hater, pues déjenme decir, I'm not a Jewish hater. No, el problema no está con Israel, con el verdadero Israel. El problema está con el fanatismo de gente que dice amar a Israel. Ese es el problema. Y es de eso de lo que estamos hablando en esta serie. Así que yo me despido, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedemos en la paz de Cristo y gracias a la audiencia. Y si quieren visitar mi canal y darme un like y apoyarme, se los agradecería mucho. Hermano, si no tienes nada más que decir, nos despedimos.
Entonces, hasta la próxima, mis hermanos, que Dios les bendiga, y esto fue todo por hoy. Paz de Dios.